0,42%. Necesitamos orar para que el Señor avive el fuego del don que ha puesto en nosotros. Amén. Dios está llamando un pueblo que afecte desde todos lados hacia todos lados. Este panorama mundial, esta perspectiva y esto que Dios está llamándonos a mirar como Él ve las naciones. ¿Sí? Acá vemos otra vez la situación de la iglesia, los cristianos y los misioneros. Yo veo esto y me impacto porque yo digo, Señor, tenemos que levantarnos aún más. Tenemos todavía que decir, Señor, quiero poner mis manos en el arado, ¿sí? Si nosotros pensamos, es hora del compromiso misionero. Dios nos está llamando, iglesia. Dios nos está llamando a un compromiso auténtico y real, a capacitarnos no para saber más, sino para hacer respuesta a la oración, a la necesidad de este mundo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Miren, esto tiene que impactarnos también. De todos los recursos que se levantan en misiones, de todas las cosas, miren, el 87% de estas ofrendas va para lugares donde ya el Evangelio ha sido predicado y 12% a los pueblos cristianos ya evangelizados y el 1% para los grupos étnicos no alcanzados. El 1%. Realmente, iglesia, necesitamos invertir nuestras prioridades. Necesitamos realmente que esto pueda cambiar, que nuestras prioridades cambien, ¿sí? Muy bien, acá vemos otra estadística, ¿sí? Miren qué pequeño en medio de todo esto, cómo las finanzas están distribuidas. Solamente del 100% que entra a nuestras iglesias, esto es algo mundial. 0,09 va para las misiones transculturales donde el Evangelio todavía no ha llegado. Necesitamos decirle al Señor que realmente ponga su mano, ¿sí? ¿Cuántas personas mueren sin Cristo cada día? Entre 127 a 139,000 personas. Realmente necesitamos ir. Realmente necesitamos ir para orar para que el Señor envíe obreros. Dice que los campos están verdes todavía. ¿Eso dice su palabra? Los campos están blancos. ¿Blancos para qué? Para la cosecha, para ir. ¿Saben una cosa? Antes, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando el Señor me habló de las misiones. Y me acuerdo que me dijo, bueno, yo quiero que vos seas misionera. Mi mamá casi entra en pánico. Porque dice, no, misionera no, cualquier cosa que te llame, pastora, lo que quiera, el Señor, menos misionera, ¿no? Entonces me dice, porque el mundo es muy peligroso, los misioneros son pobres, los misioneros pasan necesidad, hacen esto. Yo quiero decirte que todas esas son cosas que, muchas de las cosas esas no son verdad. Si Dios te está hablando de las misiones, yo te digo que Dios nos honra. Dios honra al obrero, ¿no? Dice que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y antes nosotros realmente teníamos una información o las misiones allá lejano y que quizás que vamos a ir en el mundo en el que estamos, donde podés mandar un WhatsApp y en unos segundos te llega a China y te dice, estate orando por mí porque voy a entrar a una nueva frontera y lo podemos hacer. Mirá qué tremendo. Si pensamos en las misiones 30 años atrás, nosotros como Latinoamérica, como argentinos, somos una fuerza misionera muy joven, 30 años en las misiones, ¿no? Las estadísticas dicen que como argentinos tenemos entre 1.200, 1.400 obreros en el campo, ¿no? Y con los que tenemos que no sabemos, ¿no? Que están en lugares donde quizás están en lugares tan difíciles que no hay fotos, no hay estadísticas, no hay nada. Ese número quizás es más alto, pero aún así, todavía hay una necesidad. Todavía sí, el Señor necesita poner ahí su mano, enviarnos, ir. Y yo te quiero decir que a veces vemos los idiomas, las dificultades, las cosas. El Señor como latinos nos ha dado una bendición tan grande
de poder ir, de poder mimetizarnos, de poder ser parte de estas culturas, que es una bendición realmente. Y en todos estos años yo te puedo decir que Dios es fiel. Dios es fiel, ¿no? Como decimos, el que invita, paga. Si Dios te está invitando a sumarte a esta ola de misioneros que lleguen a diferentes lugares, decirle sí, Señor. Yo quiero responderte con un sí y un amén. Mira todas las personas que necesitan de quizás simplemente tu abrazo, quizás simplemente de lo que vos puedas impartirle, de lo que Dios te ha dado, ¿no? Y antes decíamos, necesitamos esto para ser un misionero, ¿no? Yo vengo de un trasfondo de Asambleas de Dios, entonces tenía que hacer el seminario, tenía que capacitarme, tenía que entrenarme, hice todos los procedimientos, ¿no? Para ser misionera de mi congregación. Después el Señor me habló de Juventud con una Misión, de tomar un entrenamiento, de ser parte de ahí, y ya hace varios años que soy parte de ese lugar, entrenando y llevando obreros a campos transculturales, y viví también en un campo transcultural, ¿no? Y realmente el Señor, cuando nos envía, nos da la gracia, nos capacita. El Señor realmente pone personas, y vos decís, pero yo no sé hablar. Y a veces no necesitamos hablar, simplemente es con nuestro ejemplo podemos traer transformación a estos números. Estas personas que mueren y que van a una eternidad sin el Señor, ¿no? Todavía hay 1.5 mil millones de personas en el mundo que no han escuchado nunca este mensaje. ¿Y cuál es la estadística? 1 de cada 4 personas. Si pensamos acá, 1 de cada 4 nunca han escuchado de este precioso mensaje de Jesús. A nosotros nos ha pasado estando en los trenes de India, evangelizando a la gente, compartiéndole del Señor, en otros países en Asia, de difícil acceso, que les decimos, ¿sabes quién es Jesús? Y nos dicen, es una Coca-Cola, es algo que se come, es algo que lo compras. Realmente la gente no tiene idea, ¿no? Pero también vemos que Dios está levantando realmente una nueva generación. No hablo una nueva generación en cuanto a la edad, hablo una nueva generación de gente que tome este llamado, una nueva generación de gente que le diga sí al Señor. Yo quiero cambiar esta estadística porque se puede, ¿amén? ¿Sí? En la parte menos evangelizada del mundo vive el 86% de los grupos étnicos, que menos del 2% son cristianos. Y también tenemos, cuando hablamos de estadísticas, estos cristianos que son perseguidos en el mundo, ¿sí? Estos 10 países que son los países más perseguidos, donde hoy, si nosotros miramos, son donde están las noticias, donde están siendo estos grandes bombardeos, donde vemos guerras, donde vemos terremotos, tsunamis, todas estas cosas que están pasando, ¿no? Pero realmente, además de ver esta persecución tan grande, como les decía, estamos viendo la mano del Señor. La mano del Señor, ¿no? Si hay alguno acá que está estudiando en la universidad, ¿alguno de ustedes está estudiando en la universidad? Veo algunos por ahí, medio jóvenes, Muy bien, tenemos que capacitarnos en carreras que nos den este privilegio de entrar en lo internacional, estas carreras diplomáticas, esto que hoy, por ejemplo, necesitan en estos países. Corea del Norte estuvo cerrado y está todavía esa frontera cerrada por años, pero saben que hace 2 años que el gobierno está buscando deportistas que puedan entrenar la gente para ir a los Olímpicos, a los Juegos, a diferentes lugares. ¿Y quién va a ir a esos lugares de privilegio? Ahí tenemos que estar nosotros, amén, como iglesia del Señor. Amén. Tenemos un montón de gente que está preparándose para ir a estos lugares, ¿no? Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, Irán y tantos de estos países que hoy están siendo muy difíciles de acceder, ¿no? Ya no decimos de difícil acceso, sino decimos de acceso creativo. Muchos de estos países, ¿saben qué? ¿Cuántas acá les gusta hacer el pelo? Peluquería, saben hacer, que han estudiado, spa, que son esteticistas. ¿Hay alguno acá? Bueno, yo les quiero decir que se harían la plata en Islas Maldives, en estos países, en Dubái, en Medio Oriente, porque la gente, los musulmanes, por ejemplo, son gente que uno ve la burka,
Pero cuando vos vas a los lugares donde ellos están, los lugares estéticos, los spa, son gente que, imagínense, trabajan en su físico y es la manera que podemos llegar hacia ellos, ¿no? Nosotros hay muchos proyectos misioneros, de misioneros, misioneras que se entrenan, se capacitan haciendo todo esto, lo que tiene que ver lo estético, porque imagínense una boda, por ejemplo, una boda para los musulmanes. Las mujeres usan 40 diferentes vestidos en una boda que dura entre 5 y 7 días, cada una con su maquillaje, su peinado. ¿Hay alguna diseñadora? ¿Hay alguien que cose en este lugar? ¿Hay alguien que cose ropa, que hace diseños? Muy bien, te iría muy bien de misionero en esos lugares, te quiero decir, hermana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir? A veces nos limitamos, ¿verdad? Porque ¿qué hemos aprendido? Que el misionero, ¿quién es? Quizás el doctor, el enfermero, el maestro, y nos hemos quedado con esas profesiones, ¿verdad? Que está bien, Dios usa al enfermero, yo he estudiado en el área de salud, Dios nos usa, Dios hace un montón de cosas, pero hoy hay muchas de estas carreras, de estas profesiones que Dios está abriendo camino, que Dios está levantando esta nueva generación de misioneros, ¿sí? ¿Te gusta jugar al fútbol? Mira, nosotros vamos a estos países de Asia, allá me levantan la mano. Vamos a estos países de Asia con una camisetita de Argentina. Yo el próximo equipo me lo voy a llevar todos de camiseta argentina y que ya Messi atrás, todos. Entonces, vos vas y te dices, ¿de dónde son? De Argentina, Messi, Messi. Y ahora te dicen Agüero y otros más, ¿no? Entonces, pero es una entrada. Imagínense, nosotros en estos países, en estos lugares de difícil acceso, con una camiseta de Argentina. Simplemente con eso, ¿no? Bueno, si nos están grabando para otros continentes, perdonen que solo hablamos de Argentina, pero cada lugar, ¿verdad? Tiene su entrada, su puerta, su riqueza, algo que Dios ha puesto para que pueda ser usado. Así que si no te gusta el fútbol, no importa, si te vas, comprate la camiseta argentina. Y vas a ver que la gente te pregunta, ¿sos argentino? Y te empieza a contar y te pregunta y esto y lo otro. Dios está haciendo cosas para que podamos entrar a estos países que ya no son más de difícil acceso. ¿Cómo son? Acceso creativo. Dios está haciendo muchos. Me gustó una hermana que oró mientras antes comenzamos. Señor, hace milagros creativos. Y hay que orar de esta manera. Señor, haz milagros creativos. Danos este corazón de hacer cosas creativas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta organizar bodas. Yo digo, ¿cómo Dios puede usar ese don, ese talento que yo tengo de usar bodas? ¿Sabes cuánto le pagan a una persona en India para organizar una boda? Ustedes les tienen razón, un dineral. No les digo, miren, porque un dineral. Y adornan y hacen cosas y vos decís, pero esto lo podría hacer, ¿no? Entonces, flores, cosas, telas por todos lados, brillan, lámparas, todo. Y vos decís, bueno, si te gustan los negocios, hay una plataforma para vos en medio de las naciones. Accesos creativos. Dios está llamándonos a hacer misiones de maneras creativas, ¿sí? Y acá vemos esta otra lista de 50 países sí, que son hoy los más violentos, los más perseguidos. 150.000 millones de cristianos perseguidos. Hermanos en la fe, por lo que nosotros tenemos que ponernos en la brecha y orar y decir, Señor, dales. Miren, nosotros orábamos, Señor, deja la persecución. No, porque a veces oramos así. Pero ¿saben qué? Vino un hermano de este lugar y dijo, ¿saben qué? No oren más así por nosotros. Porque la persecución es bíblica. La persecución es bíblica, ¿no? Y eso nos hace predicar más de Dios. Y eso nos hace que no nos quedemos quietos en un lugar y que vamos y les prediquemos más, ¿no? Oren por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. Así que si oramos por estos países que están en persecución, por estos 150.000 millones de hermanos que son perseguidos, torturados, maltratados por causa de su fe, no ores porque la persecución se detenga. Ellos dicen, oren para que nuestra fe no decaiga. Así que cuando oremos por ellos, oremos por esto, para que la fe no decaiga. A diario mueren 450 cristianos por persecución en el mundo. Hoy murieron 450 hermanos nuestros.
en la fe, porque decidieron no negar el nombre de Jesucristo. Levantemos en oración, levantemos el nombre de Dios. Cada 3 minutos, uno de nuestros hermanos muere. La gran comisión no es la gran sugerencia. Cuando el Señor nos dejó la gran comisión, no nos dijo, bueno, si te gustaría, ve a las naciones. Si te gustaría, ve y haz discípulos a todas las naciones. Si te gustaría, ve a las naciones y predica a toda criatura. ¿Dijo eso? No dijo eso, ¿verdad? Id, ve, ¿no? Imperativo. Tenemos que tener un llamado para quedarnos, porque el llamado para ir ya fue hecho. Anotalo bien grande. Tenemos que tener un llamado para quedarnos. Si Dios te habla, quédate, levanta tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, en este lugar, gloria a Dios. Pero tenemos el llamado a ir, ¿no? Tenemos este llamado a ir. Y ahora vamos a ver perspectivas de una mirada en una sociedad en necesidad, ¿no? Tenemos diferentes miradas. Podemos tener diferentes miradas en lo que nosotros vemos. De norte a sur, de este a oeste, podemos mirar de maneras diferentes. Pero el corazón de Dios nos anima en este día a mirar desde otra perspectiva, a ponernos en otro ángulo. Quizás si mirábamos de esta manera, Dios nos invita en esta noche a que nos pongamos en esta manera, un ángulo diferente, el ángulo de Dios. Entonces decirle, Señor, mostrame en esta noche el ángulo tuyo, qué es lo que vos tenés para mi vida, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de miradas. Tenemos esta mirada geográfica o esta mirada geohumana, esta mirada grupal, una mirada por actividad social o una mirada de influencia social. Y ahora vamos a desarrollar cada una de estas. ¿Cuál es esta mirada geográfica? ¿Sí? ¿Cuál es esta mirada geográfica o mirada geofísica? Es esta mirada que está enfocada en lugares. ¿Sí? Por ejemplo, Dios me habló de que me tengo que ir a Ceuta, ¿sí? Justo como decía el apóstol hoy, ¿no? Tenemos un equipo que está ministrando en todo lo que es España y el norte de África, ¿sí? Que está en este momento, estamos plantando un equipo en ese lugar, justo ahora, ¿no? Los tenemos allá. Entonces tenemos un equipo en diferentes lugares de Asia, en Centroamérica, en muchos lugares donde estamos invirtiendo y llevando equipos y donde tenemos obreros trabajando en estos lugares. Y puede ser que Dios a nosotros nos diga, bueno, yo te quiero, Juan, Pedro, María, Erika, Elizabeth, te quiero en este lugar, te quiero en Tongo Tongo, no sé, te quiero en este lugar del mundo. Y puede ser que Dios nos dé un llamado a un lugar geofísico, ¿sí? O también puede ser que Dios nos dé una mirada en lo geográfico, pero lo geohumano. ¿Qué significa? En el lugar donde estoy, en el lugar geográfico, en el lugar donde Dios me puso, en el barrio, en los vecinos, en los clubes de fútbol, en el SIC, en el lugar integrador, en el cine, en la iglesia. ¿Cuántas veces vamos al cine a predicar de Dios? ¿Cuántas veces fuimos al shopping a predicar de Dios? ¿Cuántas veces fuimos a la feria de Guaymallén? ¿Hay algún pastor de Guaymallén acá? ¿Cuántas veces fuimos a la feria a predicar, no? ¿Cuántas veces fuimos al hospital? Bueno, al hospital sí, mucha gente va, ¿no? A las escuelas, al supermercado, en la salida de algún supermercado, ¿no? Quizás Dios me llame a un lugar así, geográfico, pero bien específico. Bueno, te quiero acá, que tu lugar de misión sea acá, que donde estés acá, el mercadillo en España, que el lugar sea tuyo acá, no sé, en las favelas de Brasil, no sé, donde el Señor te hable, ¿sí? Después podemos tener una mirada temática que tiene que ver con temas relevantes en la vida de una ciudad, ¿sí? Y quizás Dios me llame ¿a qué? A trabajar en medio de tráfico de personas, ¿sí? Hoy realmente es algo que está, miren,
tan fuerte en nuestro país y en muchos países. La Triple Frontera, estuvimos trabajando con un equipo nuestro ahí, la Triple Frontera, ahí en Brasil, Paraguay, Argentina. Tremendo lo que pasa en ese lugar. Y puede ser que el Señor nos lleve a ese lugar, a misiones, la Triple Frontera, la justicia, ¿no? Quizás Dios nos levante. ¿Hay algún abogado acá? Alguien que trabaja con leyes, alguien fiscal, alguien que trabaje. Quizás Dios nos puede llamar a trabajar en medio de la justicia, en medio de estas áreas de la sociedad, ¿no? En medio específicamente de cosas como la justicia, en el área de salud, ¿no? En medio de la niñez, en medio de la violencia, ¿no? Ahora que se habla tanto de violencia de género, quizás Dios nos está llamando a trabajar en medio de ese lugar, ¿no? Tener una mirada temática. Y quizás Dios no me esté llamando, bueno, que te vas a la China, que te vas a Japón, pero sí Dios me está llamando que haga misiones con esta mirada temática hacia las personas que tienen VIH, hacia las personas que tienen, no sé, problemas con la pornografía. Hoy cada vez el tema de la pornografía está siendo más grande. Niños de 8 años o 9 están ya mirando pornografía dura, que se llama, que es como lo más fuerte en cuanto a la pornografía, ¿no? En las escuelas, bullying, ¿no? Hay tantos temas realmente donde podemos hacer misiones, donde podemos llevar este latido del corazón de Dios. Mirada grupal, ¿sí? Personas con una actividad que las nuclea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los sindicalistas. ¿Ustedes conocen a alguien que trabaje con los sindicalistas? Los miramos en la tele, sabemos lo que hacen, pero hay muy poca gente trabajando en medio de ellos. Con los camioneros, ¿conocen algún misionero en medio de los camioneros? ¿Alguien conoce? Ustedes saben que en Mendoza, cuando uno va subiendo para Chile, ahora el paso está cerrado. Van a empezar ya todos los camiones que hay, pero ¿alguien ha cruzado a Chile cuando están todos esos camiones? Pero son kilómetros de camiones. Y piensen si tienen algún amigo camionero. Piensen todas las cosas, o si alguno de acá ha sido camionero, piensen en todas las cosas, la problemática fuera de casa, fuera de su familia, fuera de su esposa, todo lo que viene consigo mismo. O sea, realmente uno puede compartirle tanto del Señor, pero yo conozco creo que 1 o 2 personas que le predican a los camioneros, que tienen un ministerio con ellos. No conozco a nadie más. No sé si usted, como lugares, puertas que el Señor está abriendo, ¿sí? Los sordos es un campo de misión donde alcanzar. Nosotros tuvimos varias escuelas dentro de Tucumán, de Juventud con una Misión, escuelas de entrenamiento para sordos, donde sordos vinieron a entrenarse para predicar con un llamado misionero a otros, pero son muy poquitos. Muy poquitos. Ahora se está viendo algo más y donde se están dando los mensajes dentro de las congregaciones en idiomas para sordos y en lenguaje de señas, pero realmente es un área donde necesitamos misioneros, ¿no? Yo conozco 3 personas que tienen llamado misionero para compartir en medio de esta comunidad de sordos, ¿no? Y el sueño de ellos es dar una conferencia para gente que sean hablantes, pero todo ministrado y traducido en lenguaje de señas, de sordos a lenguaje, ¿no? Como que todo sea traducido, en vez de ser al revés, ¿no? Que la persona que comparta sea la que hable y le traducen en idioma, en el lenguaje de señas, sí, al revés. Yo nunca lo he visto, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, ¿no? Pero este es el llamado y es por lo que esta persona como lucha, y tenemos muy pocos. Pero ¿cuántos conocemos que ya tienen, verdad, su problemática? Tenemos que realmente, miren tantas plataformas que el Señor nos pone en esta noche, donde podemos servirle a Él, ¿sí? Una mirada por actividad social, ¿sí? Muy bien, ahí vemos el logo de Sudáfrica, ahí estuvimos nosotros en el 2010 llevando un equipo desde acá, desde Mendoza. Vemos el logo de Brasil, que también llevamos un colectivo lleno de nuestros misioneros. Más de 380 personas fueron las que se convirtieron ahí, de los chicos que fueron hablando, predicando, iban a las favelas, iban con el bus, iban a los fan fest, ahí afuera de los festivales que se hacían. No entraron en ningún partido, creo que a uno solo,
pero todos los fanfest que hacían en las playas, en Copacabana, en todos lados, ahí veíamos el colectivo, lo vimos muchas veces en el noticiero, ahí grande que decía, Jesús te ama, y el cartel, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y saben quién estaba compartiendo? No evangelizando, porque no evangelizan, sino islamizan, los musulmanes en la Copa del Mundo, al lado muchas veces de nuestro equipo que estaba predicando el Señor. O sea, tenemos que levantarnos en estos eventos, actividades sociales. ¿Y por qué puse Río 2016? ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos? ¿Eh? Muy bien, ya lo saben, ¿eh? Algunos están montando las figuritas. ¿Eh? Muy bien, ¿vamos a ir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios se está levantando. De acá va a ir gente de Argentina, mucha gente va a ir para predicar acá a Río 2016. Y quizás, ¿por qué no? Alguien de nosotros que tenga este llamado a los deportes, a alcanzar, a ir a otros. Realmente Dios se está levantando. En el Mundial hubieron vuelos directos. Hubieron vuelos directos, ¿sí? Y para cada evento de estos, que son eventos grandes, cuando fue la Copa América, ¿se acuerdan que fue el año pasado también en Chile? Sí, un montón de gente. Nosotros enviamos, bueno, ahí estuvo Alicia, su esposo, que tiene también ella un llamado muy fuerte en los deportes. Sí, llevó un equipo desde acá, desde Mendoza, de Argentina, fue un grupo, y estuvieron ahí compartiendo, predicando. Dios está llamando también a que seamos de los pies de los que van en medio de estas actividades sociales, ¿sí? Una mirada de influencia social. ¿Qué quiere decir esto? Una mirada en estas áreas de la sociedad. ¿Cuáles son estas áreas de la sociedad? Son estas 7 áreas donde Dios nos está llamando a ser parte a cada uno de nosotros. En la educación, ¿hay algún maestro acá? ¿Alguna maestra? ¿Algún maestro? ¿Un profesor? ¿Sí? No saben cuánta necesidad que hay en medio de este grupo. Es impresionante, ¿no? Realmente Dios está levantando gente con un corazón para la educación, donde realmente pueda levantarse un modelo cristocéntrico, donde realmente donde a nuestros niños nos enseñan que hay 5 sexos, que vos podés elegir, o sea, va totalmente opuesto al modelo de Dios, donde realmente en medio de esta influencia social, en estas áreas de la sociedad, necesitamos fuertemente esta cosmovisión bíblica, este mensaje de Dios, realmente en las leyes, en la economía, en los medios de comunicación, todo lo que vemos, todo lo de multimedia. ¿Hay alguien acá que tiene llamado a las multimedias? Espero que sí. Todo lo que tiene que ver con lo visual, todo lo que Dios está levantando gente. Parece que vos sos la que tiene llamado en todo, ¿verdad? Dios está levantando modelos. Nosotros tenemos que levantarnos ahora con todas las leyes que se quieren aprobar que van en contra de los modelos bíblicos. No tenemos que ser espectadores. Dios nos llama ¿a qué? A ser protagonistas del reino de Dios. Protagonistas, ¿sí? El amor siempre encuentra la manera de involucrarse. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra mirada? ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a decidir quedarnos como estamos o vamos a dar ese paso de fe? Porque de verdad necesitamos un paso de fe, ¿verdad? ¿Sí? Y lo peor que podemos hacer es ser indiferentes. La indiferencia es la excusa más grande que podemos tener frente a este llamado de Dios. Y algo práctico que quería compartir, porque todo esto, ¿cómo nos deja?